En este cuarto día de Maratón Epicentro Radio, ya está lista nuestra siguiente ponente. Vamos a platicar, ella y yo. Es una mujer con una gran trayectoria. El tema es Gestión Integral de Riesgo y Perspectiva de Género, que presenta la maestra Claudia Zambrano. Brevemente también, es socióloga por la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, y maestra en Políticas Públicas y Género por la FLAXO, sede Academia México. Realizó diplomados en Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas Ambiental en México por el PUMA UNAM, UAM, Xochimilco y Semarnat, y en Estrategias y Técnicas de Conservación de la Naturaleza por el ISTEM. Actualmente es la encargada de Asuntos de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Gestión Integral de Riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestra Claudia Zambrano. Es un gusto y un honor tenerla aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación en este aniversario de Epicentro, en el marco también del aniversario del Colegio Mexicano. Les agradezco la invitación a participar en estas celebraciones. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y como le comentaba, este es un tema bastante amplio que también nos puede llevar horas conversar sobre este tema, pero vamos a plantear algunas preguntas, si le parece bien. Correcto. La primera es, ¿cuáles considera que son los principales problemas que aún no permiten una verdadera visibilidad de género en la gestión de riesgos? Híjole, son pues múltiples, como señalabas, esta intersección de gestión y perspectiva de género es muy amplia, siendo de entrada dos temas transversales. Y en este sentido, creo que tal vez me atrevería a decir de los de mayor peso principales, es que la gestión no está concebida justamente como un tema transversal, y mucho menos desde el enfoque, primero de derechos humanos como un enfoque marco, y obviamente tampoco tiene una incorporada la perspectiva de género, ¿no? Hay una importante resistencia a una visión que se focalice a las personas, ¿no? Como titular, personas que son titulares y sujetas de derechos, que considere la dignidad humana como valor, como principio y un derecho fundamental base, que eso nos permita vislumbrar a la dignidad humana como la base en la que sustenta los derechos, el conjunto de derechos, ¿no? que tienen la finalidad de prevalecer justo el disfrute y la protección de este atributo en la persona. Implica además la comprensión, como decía, ¿no? de la persona como titular y sujeto de derechos, y no que sea un objeto de violencia, de discriminación o arbitrariedades múltiples, ¿no? Sí. También otro aspecto de peso es lo que tiene que ver con las condiciones y las vulnerabilidades que tienen las personas, que tenemos las personas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una mujer indígena que es pobre, que es adulta mayor, que tiene con discapacidad, digamos, no sé, una discapacidad motriz, por decir algo, hablante de lengua indígena, ¿no? O sea, todas estas son condiciones y situación que vive este ejemplo de la mujer, pero así lo podemos poner muchos otros ejemplos, y lo que significa que las acciones y cómo planeamos esas acciones de gestión, tenemos el por qué es necesario centrar en las personas, ¿no? Y en esas múltiples intersecciones entre cruces de la condición y situación de las personas en general, ¿no?
eso hace necesario entonces trabajar lo que son las relaciones de género, ¿no? O sea, cómo esas relaciones de género han sido construidas en términos de lo que se conoce desde el feminismo como el binarismo, o sea, sexo, mujer y hombre, ¿no? Sin reconocer y aceptar la diversidad que existe en ese sentido, y que esas relaciones de género están marcadas por el dominio de los hombres o del masculino hacia lo femenino, o incluso no siendo tan literal, todo lo que tiene que ver con lo femenino, o sea, el masculino, la masculinidad hegemónica tradicional, que suprime y pretende y hace una dominación hacia todo aquello que es, a toda aquella persona que es diferente a ese, digamos, ese género, ¿no? Sí. Otro punto fundamental es que como no hay esta visión de interseccionalidad y de mirar estos entrecruces de temas, de estos dos temas centrales transversales, desde la misma formulación o diseño de acciones de política, de las políticas y de las acciones de política en sus instrumentos y demás, no se incorpora. Entonces no es posible trabajar y mirar cómo por los riesgos o las condiciones de vulnerabilidad en la que están las personas y los espacios, los territorios, cómo afecta de manera diferenciada, ¿no? Finalmente, en esas situaciones diferentes, todas las personas vivimos de diferente manera las emergencias o los desastres por estos múltiples factores, ¿no? Ya mencionaba, ¿no? El género, la edad, el territorio en el que se ubica, el nivel socioeconómico, etc. Si estos factores, desde la mirada del enfoque de los conocidos derechos DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mira a la persona en una situación de emergencia o desastre más como damnificada, ¿no? O sea, alguien minusválido, digamos, en términos de minusvalía como persona, que no es capaz de sobrellevar, de salir de esa emergencia o ese desastre, en lugar de verle a esa persona como víctima de las condiciones que generaron que sufriera un mayor impacto de esa emergencia o desastre, ¿no? Sí, todo es desde el punto de vista de que cada quien lo quiera ver, ¿no? Y en este caso es del género masculino, femenino, que en ocasiones también, desgraciadamente, las mujeres estigmatizamos o marcamos sin querer en ocasiones. Sí, y bueno, no solamente las mujeres, o sea, tenemos como sociedad, todas las personas, absolutamente introyectado esta cuestión del género, ¿no? Más allá de, incluso sin tener conciencia de que actuamos, nos expresamos, nos relacionamos en función del género y de cómo como sociedad construimos ese género, es natural que como mujer nos tenemos que comportar así, ¿no? Tenemos que estar en el espacio privado, no en el público. Somos las responsables de la educación, del cuidado de la casa, de las personas, de familiares, del núcleo directo o de la familia ampliada. Y en casos de situaciones de emergencia o desastres, incluso a nivel comunitario, atender, apoyar a la comunidad, a la gente de la comunidad en la que habitamos, para salir adelante de esas situaciones. Pero nunca somos, en esta construcción, nunca somos consideradas, tampoco los hombres, digamos, por esta naturalización del género, no somos consideradas en
las fases, en ninguna de las fases de la gestión, ¿no? Y ninguna las fases de la planeación de acciones, ¿no? Desde el diseño y la formulación de políticas, de acciones, etcétera, sino que estamos siempre subrepresentada, no se aceptan o reconocen las capacidades que tenemos las mujeres, ¿no? Con las diferentes características que tenemos como personas individuales. Tampoco existe un conocimiento de la normativa, ¿no? Hace ratito que comentaba la candidata a doctor en el tema de ciudades vulnerables, tampoco existe normativa amplia en cada uno de los temas y mucho menos en aquella normativa que al menos menciona, ninguna está realmente muy amplia, pero al menos menciona ese cruce de estos dos temas de la gestión integral de riesgo de desastre y género, ¿no? Por ejemplo, en la declaración y la plataforma de acción de Beijing de 1995, resalta justo varios de esos vínculos en los temas de desastre y señala y refuerza que es necesario enfatizar el hecho de que son las mujeres quienes sufren en mayor medida afectación por esas situaciones de desastre o de emergencia y que en consecuencia es fundamental el tener mayor difusión de la información, el generar instrumentos o medidas que fomenten y desarrollen y fomenten capacidades, su participación hacia el empoderamiento y generar agencia en ellas que les permita realmente tener incidencia en sus espacios, en sus comunidades, para la prevención de los riesgos y atender las vulnerabilidades en las que está. Justo esto, en ese sentido, también está ausente. Una problemática es que dentro del tema de la dimensión de vulnerabilidades en la gestión, no se considera las vulnerabilidades por género, ¿no? Sí. Es otra problemática importante. Que, perdón, también todo tiene que ver desde la familia, ¿no? Desde lo que se crea desde pequeños, desde lo que te van diciendo en la casa, que tú no tienes voz, que tú nada más puedes estudiar hasta la secundaria, que tú no puedes trabajar en protección civil, que tú eres mujer y que él es hombre y que tú tienes que quedarte en la casa. O sea, todo viene desde el núcleo familiar también, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Claro, justo a eso esto, digamos, más, me atrevería a decir como coloquial, que acabas tú de manifestar, es lo que señalaba yo hace rato, con que tenemos naturalizado el género, ¿no? Sí. Lo tenemos introyectado, yo digo que casi como en el ADN, ahí está marcado el género, y incluso, como decía Cecilia Castro la semana pasada en la plática que daba en el marco, en la parte del aniversario del colegio, incluso las feministas más aguerridas, al momento de llegar a casa nos convertimos justamente en transformamos nuestro rol al rol tradicional de ama de casa, cuidadora, que tiene que hacer la comida, limpiar, recoger, lavar trastes, ropa, etcétera, ¿no? Atender a la abuela o al abuelo o al familiar, etcétera, ¿no? Porque justo tenemos o sea, es inconsciente, ¿no? Eso nos lleva a que tendríamos también que generar y trabajar mucho tanto en la sensibilización como en el desarrollo de acciones que se dirijan a lo que llamamos deconstruir el género, ¿no? Que va en ese sentido, o sea, irnos quitando, digamos, como esas telarañas de ese género que tenemos construido, naturalizado, para irnos transformando y hacer transformaciones hacia afuera con todas las personas que nos relacionamos, ¿no? Otra cuestión, un poco ahora que señalabas tú tu comentario, justo en
ha predominado, sigue predominando desde mi visión, una visión reactiva en la gestión, ¿no? O sea, una visión más de protección civil, de reacción frente a las situaciones de emergencia o desastre, más que la visión que es amplia y completa de gestión integral de los riesgos de desastres, ¿no? Y eso, cuando lo miramos desde la perspectiva de género, justamente nos vamos a eso. Las mujeres somos subdimensionadas, nuestras capacidades, y entonces, bueno, como además mi rol es soy débil, no tengo suficiente capacidad, no tengo conocimiento, soy un poco lenta, ¿no? Como diríamos coloquialmente, entonces no tengo la capacidad o la habilidad para hacer un proceso de gestión integral de los riesgos a los que yo vivo o a los que me tengo que enfrentar. Porque además no tengo acceso a fuentes de información, a conocimiento sobre ese otro gran tema, ¿no? Sí, así es. Creo que me puedo extender mucho más en esa pregunta, nada más. Sí, mejor. Vamos a pasar a la siguiente. Claro. ¿Considera que las percepciones acerca de cómo hombres y mujeres se ven amenazados en los diferentes tipos de desastres son desiguales? Sí, por supuesto, son desiguales porque somos desiguales las personas, somos desiguales los territorios que habitamos, las vulnerabilidades y las amenazas a las que estamos sujetos en esos espacios, y además también en función de cómo el momento histórico y los tiempos en los que vivimos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de 2020 Ciudad de México, ¿no? En donde yo me ubico, a 2020 la Tarahumara, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en esa lógica, creo que un punto importante es lo central que conocemos todos y que lo señala como un punto relevante de Sendai, que es la comprensión del riesgo, ¿no? Y además, esto que ya un poco hablábamos hace unos momentos de los roles y los estereotipos de género, ¿no? Cómo eso nos va a marcar a cada una de las personas el cómo enfrentamos, cómo vivimos, cómo hacemos la prevención de los riesgos y cómo estamos percibiendo esos riesgos, cómo nos relacionamos a esos riesgos, ¿no? O frente a esos riesgos. Porque finalmente tanto los riesgos como el género son construcciones sociales, ¿no? Y cada sociedad, cada grupo social tiene su comprensión, su identificación, su percepción de riesgos y de género según las características de temporalidad, espacio y territorio, ¿no? Sí, son muchos factores los que influyen a esto, ¿verdad? Así es, ¿no? También las diferencias de amenazas frente a los diferentes tipos de desastres igualmente son desiguales, ¿no? Tanto por el género como por otros factores, desde el mismo, según el tipo de desastre, lo que decía, la ubicación geográfica, ¿no? La situación y las condiciones tanto de las personas como de las comunidades, que señalaba candidata a doctor, esta de situaciones de pobreza, de marginación, etcétera. Todos esos factores contribuyen a una mayor riesgo o mayor vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente si yo soy una mujer que con esas multiplicidad de vulnerabilidades en una región ubicada en una situación con altos riesgos, pues obviamente cuando acontece alguna emergencia o desastre, voy a tener un mayor impacto de esa emergencia o desastre en relación a mis pares hombres, ¿no? Sí, claro. ¿Le parece si pasamos a la siguiente pregunta? ¿Ok? ¿Usted considera que por la diferencia biológica entre hombres y mujeres existe una capacidad limitada que incremente la vulnerabilidad de ambos? Bueno, estrictamente no. O sea, no es la diferencia biológica
es eso, diferencia biológica. O sea, las mujeres tenemos características biológicas diferentes de los hombres, ¿no? Pero eso no define el que los hombres tengan mayor capacidad y las mujeres menos, que las mujeres enfrentemos menor vulnerabilidad frente a los hombres. Toda esa parte, fuera de lo biológico, son las socioconstrucciones, y eso es lo que realmente limita las capacidades, y más que eso, las posibilidades de estar en mejor posición frente a los riesgos y a las amenazas que podemos enfrentar las personas, ¿no? Como decía, Naciones Unidas dice que el grado de vulnerabilidad se determina por esa combinación de factores, ¿no? Incluye la conciencia social existente de los peligros en donde nos ubicamos, las condiciones que presentan los asentamientos humanos, la infraestructura, las políticas, las administraciones públicas, las habilidades organizativas, ¿no? De las personas en los diferentes ámbitos, espacios, sectores y demás, ¿no? Entonces, no es realmente a cuestiones biológicas estricta y exclusivamente lo que establece esa limitación de capacidad o incremento de vulnerabilidad, ¿no? Son esas socioconstrucciones como comentaba. Se conoce que las mujeres tienen un relevante papel en el trabajo y organización de actividades tanto familiares como comunitarias, ¿no? En el ámbito rural, por ejemplo, en muchas de las comunidades son las mujeres quienes gestionan en el ámbito comunitario las acciones y hacen gestión de riesgo sin saber qué es gestión de riesgo, ¿no? Y hacen acciones de reducción de riesgo sin saber qué es eso, ¿no? Porque sí, definitivamente. como están más habituadas y conocen ese espacio, saben qué es lo que hay y hacia dónde pueden dirigirse, ¿no? Instintivamente, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, también ahí están las cuestiones de género, obviamente metidas, pero de manera instintiva hacen todas esas acciones sin saberlo, y lo que es peor, o desde mi visión, o más grave, es que no se les reconoce, ¿no? Claro. Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias en las actividades que sean a la familia y a la comunidad. O sea, no solo a la familia, también a la comunidad. Mientras que el porcentaje que destinan los hombres a esas acciones va de apenas entre menos de la mitad, entre el 30 y el 40%, ¿no? O sea, una diferencia importante. Muy grande. Sí, claro. De por sí, individualmente ya contamos con capacidades o con cualidades individuales que podemos combinar entre hombres, mujeres, para hacer algo mejor, ¿no? Ahora sí que de eso se trata principalmente. Claro, y eso además nos lleva a que las mujeres tengamos una sobrecarga en todos los sentidos, de trabajo, emocionales, de actividades, ¿no? Diversas, no solo, digamos, de trabajo con ingreso, ¿no? Que derive en ingreso, sino el trabajo comunitario por lo general es sin retribución económica, ¿no? Es una retribución, digamos, social, de reconocimiento al trabajo, digamos, al aporte a la comunidad, pero no tiene sin embargo, las mujeres son quienes hacen, entonces eso genera toda una sobrecarga, pero al ser sujetas, o a ser más bien, perdón, objeto de discriminación, son también objeto de violencia, objeto de una violencia que además cada vez más está escalando en niveles, ¿no? En intensidad. Lo vemos en los números, en los datos de incremento de feminicidios, en situaciones, por ejemplo, de emergencia como la que estamos viviendo hoy en día por el COVID. A nivel internacional se han disparado los feminicidios, ¿no? Otra situación, si nos vamos a la planeación, la prevención, al no tener incorporada, no hay en los instrumentos, en los formatos que utilizamos en la gestión o para la misma protección civil,
no hay campos que permita hacer un registro de la población, de las personas, ¿no? Ceci decía en su plática, hacía referencia a los formatos de evaluación de daños en el sismo del 2017. Todos los campos de esos formatos hacían referencia al inmueble. No había ningún campo referido a las personas. O sea, más Qué que fuerte. en el inmueble ubicado en tal lugar, tales características de ese inmueble, pero nada de quienes habitaban, el tipo de uso, ¿no? Los tiempos, desagregado por sexo, ¿no? Por edad. Números vacíos, ¿verdad? Así es, ¿no? Y esa es otra problemática también que tenemos en este cruce que nos permita tener un diagnóstico más sólido para hacer una mejora en esas políticas y demás. Y creo que mejor paro ahí para no exceder el tiempo. Maestra, como le comentaba, este es un tema que nos puede dar horas y podemos seguir platicando con un café muy a gusto, pero ahora sí, ya nos van a cortar el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Por aquí le voy a mandar un mensaje le voy a leer un mensaje que le mandan en Facebook. Es Cheri Herrera, mi admiración y agradecimiento a Claudia Zambrano, extraordinaria aliada en materia de género de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Goretti también le manda saludos, una gran conocedora, siempre sumando. Pues, si me hacen favor de poner el reconocimiento, por favor, para la maestra. ¿Listo? Creo que sí. Bueno, dice, agosto del 2020 otorga el presente reconocimiento a Claudia Zambrano Daza, por su participación en el 5º aniversario de Epicentro en el tema Desastres y Perspectiva de Género. Firma Mariano Catace Ruiz, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Héctor Paz Díaz, director de Radio Epicentro, y José Rafael Pérez Vargas, coordinador general de Epicentro. Muchísimas gracias de verdad por su participación, y si nos hace favor y acompañando, quédese con nosotros ya para cerrar. Sin más preámbulos, su servidora Sandra Sánchez agradece que nos hayan acompañado en este día 4 de celebración del 5º aniversario de Epicentro Radio. El día de mañana continuamos ya con el cierre de las conferencias de este maratón. De este maratón de Epicentro de Radio, la frecuencia de la protección civil, que como se han dado cuenta, hemos tenido a grandes ponentes entre mujeres y hombres a la par, y hoy nos han regalado muchísimo conocimiento. Héctor, adelante, gracias. Muchas gracias, Sandra. Claudia, no te me vayas, por favor. Si tú me puedes ayudar, Claudia, en entregar este pequeño reconocimiento también. Muchas gracias, es un placer. Agosto de 2020 se otorga el presente reconocimiento a Sandra Verónica Sánchez Cortés por su participación en el 5º aniversario de Epicentro como conductora del maratón de conferencias. Firman Mariano Catace Ruiz, presidente del colegio, Héctor Paz Díaz, director de Radio Epicentro, y José Rafael Pérez Vargas, coordinador general de Epicentro. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Sandra, por haber participado con nosotros. Recuerden que el día de mañana empezamos el último día ya de este maratón de conferencias, de estas 38 conferencias en las cuales han participado ustedes también. Muchísimas gracias. Empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a la última conferencia va a ser a las 18:30 horas. Muchísimas gracias, Eric, por todo el apoyo técnico. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana.